Bueno, bienvenidos nuevamente a Medicina y Algo Más Podcast. En esta ocasión tenemos nuevamente al doctor Giovanni Bento. Giovanni, bienvenido. Gracias, Eh, Alejandro. Giovanni es médico venezolano. Él es mención magna cum laude, cirujano general de la Universidad de Milán. Él es cirujano oncólogo de la Universidad Central de Venezuela. Eh, Hizo su tesis de grado en factores de riesgo, factores pronósticos del cáncer de cuello uterino. Es fellow del Instituto Europeo de Oncología IEO de Milán. Tiene más de 20 años de adjunto de ginecología en el Instituto Oncológico Luis Racetti de Venezuela y es adjunto actualmente en la unidad de patología mamaria del Servicio de Cirugía del Instituto Valenciano de Oncología, Valencia, España. Bienvenido, Giovanni. Oye, gracias, Alejandro. Gracias por esta nueva invitación que nos haces para hablar esta vez de cuello uterino y qué podemos aportar a tus oyentes y tus visores del programa sobre cuello uterino. Nada, vamos a hablar de los tópicos que habíamos visto que podíamos hacer en este corto tiempo. Y como te decía, bueno, podríamos usar algunas láminas para ser un poco más interactivo y sobre todo más diagramático, más explicativo, sobre todo la primera parte, como hay unos datos nuevos de la parte epidemiológica mundial sobre la epidemiología del cáncer de cuello en relación a los otros cánceres ginecológicos, a la mama, al ovario y al pulmón, sería interesante que lo vieran. Perfecto. Vamos, si quieres, pon las láminas y se le... Para Vale, los, vamos a... para los oyentes no se preocupen porque Giovanni va a describir las láminas. Perfecto. Entonces, ¿qué es el cáncer de cuello uterino? ¿Cuántos tipos hay? ¿Y qué tan Bueno, fíjate, frecuente es? como se puede ver, el cáncer de cuello uterino no es más que el cáncer de la porción final, de la porción externa del útero. El útero tiene, digamos, tres porciones. Una está dentro del abdomen, que es la porción más grande, es el útero donde crece el bebé. Después está un cuello uterino pequeño, que está afuera, está en la vagina, y luego hay un istmo, pero en general hay como dos porciones, una que está dentro del abdomen y otra que está en la vagina. Aquí lo que estamos viendo en esta foto es el cuello uterino visto lo que vemos los médicos, ¿ok? Es decir, esto se ve a través de la vagina con un espéculo, es decir, un aparato especial para poder ver el cuello, y cuando vemos así es un cuello enfermo, este es un cuello que tiene una lesión premaligna y maligna del cuello uterino. A ver cómo los paso. Las lesiones de cuello, que tú me preguntabas histológicamente cuáles son dos, ¿ok? El cáncer de cuello nace de unas células que se llaman células epiteliales y el más frecuente es el carcinoma epidermoide de cuello. Y luego, vamos a ver si te lo puedo dejar, hay una zona de transición, fíjense, este es el cuello, el corte, esta es la zona que está hacia la vagina, se meten unas glándulas aquí adentro y el cáncer se origina en esta zona que se llama zona de transición. Este es el corte histológico, es una lámina, es como si rebanáramos el cuello. Allí es donde generalmente inicia el cáncer de cuello. Fíjense que en esta lámina se ve el epitelio más grueso que está afuera y el epitelio fino. Bueno, en esa zona de transición es donde generalmente ocurre el cáncer de cuello. ¿Y qué es la zona escamocolumnar? Pues es una zona localizada entre el epitelio plano y el epitelio cilíndrico del cuello, y ahí es donde se origina generalmente el cáncer de cuello. Ahí pueden ver una lesión grave del cuello, ¿okay? Que se ve francamente cuando le colocamos el espéculo a la vagina y lo vemos inmediatamente, y si le colocamos alguna sustancia se ve más blanco. Y una cosa que quería comentar es que esta zona de transformación se muta en el tiempo. Esto es una zona de transformación metida que está en la mujer joven, prepuber, puber, y luego va saliendo, la zona de transformación va saliendo, por lo tanto es más fácil para el médico poderla ver. Y luego, otra vez en la adultez, en la madurez, y sobre todo en la posmenopausia, desaparece. Esto es en cuanto a qué es el cáncer del cuello. Entonces, como vimos, es un cáncer que aparece en el cuello, es decir, en la última porción de la matriz de la mujer. Me preguntabas la edad. Bueno, aquí tengo la edad. La edad que aparece generalmente es alrededor de los 35, 40 años, más jóvenes en las mujeres latinoamericanas y un poco más avanzado en las mujeres europeas, 45, 50, la edad promedio en los Estados Unidos es 55. Estos datos que te voy a dar son datos de ahora, de finales del año pasado. Fíjate, esta presentación que hicimos hace unos años tenía, que la actualicé en estos días para conversar contigo, veíamos que antes había unos 500.000 casos de cáncer al año de cuello uterino. Fíjate que ahora hay ya 600.000 casos de cánceres en el mundo.
sea, ocupa una porción importante de los cánceres de cuello uterino. Fíjense aquí en la lámina esta, ¿ves? Hay 600.000. Y en general, el cáncer de cuello ocupa la 7ª posición dentro de todos los cánceres, pero entre hombres y mujeres, ¿ok? Siendo el cáncer más frecuente en el mundo en incidencia el cáncer de mama. Y el segundo, el de pulmón. Es decir, por eso quería que vieras estas láminas, Alejandro, y a tu público, porque ya el cáncer de mama pasó a ser el cáncer más frecuente en el mundo entre hombres y mujeres. O sea, si unimos toda la población. El del cuello es el 7º en incidencia si usamos los dos sexos. Pero si vemos solamente en muerte, pues ya el cáncer de cuello es un cáncer que desaparece. Tú no lo ves en el PAI, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aunque sigue siendo el 7º, ya otros cánceres son más mortales. No sé si te acuerdas la otra vez que te decía que el cáncer de mama es muy frecuente, pero fíjate cómo baja. Tiene 2 millones de incidencias y 600.000 muertes. Pero el pulmón tenía, fíjate en la anterior, 2 millones de presencia, ¿ok? Tenía 2 millones de incidencia y casi 2 millones, 1.800.000 de muerte. Es decir, un cáncer muy letal. La mama, podríamos decir que de cada 4 cánceres uno muere, y el cuello, de cada más o menos 600.000 casos, termina muriendo unos 300.000. ¿Ok? Es decir, es un cáncer un poco más letal. Aquí está la presencia, 300.000. Vamos a ver si te dejo ver dónde está la muerte, que luego te lo tengo. Son 300.000 cánceres, más o menos mueren al año. Fíjate esta lámina que es una lámina bien interesante porque a nivel mundial la mama sigue siendo el cáncer más frecuente en todos los países, esto obviamente en mujeres, y el cuello uterino es el segundo. O sea que tampoco le podemos restar importancia, es un cáncer muy frecuente en los países subdesarrollados, sobre todo subsaharianos. Esto es frecuencia, que es muy importante en cuanto espérate que para darle para adelante aquí es para acá. ¿Ok? Esto es la frecuencia de muertes de cáncer de, fíjate, cuello uterino, lo que te decía Alejandro, aparecieron 600.000 y mueren 300.000. Es decir, muere la mitad más o menos al año. Lo que significa es que es un cáncer con más mortalidad que el cáncer de mama. Luego tenemos el número de mamas estimadas y de cánceres de cuello en las mujeres. Bueno, ya te dije, en las mujeres ya, si vemos la probabilidad de tener un cáncer de cuello en el mundo, es la 4ª parte, es decir, está de cuarto el cáncer de cuello. Primero es mama, luego es colon y recto, luego pulmón, porque es un cáncer muy frecuente, y ocupa el 4º puesto en incidencia el cuello uterino. ¿Ok? Pero fallecen, como te dije, la mitad, que creo que está en esta lámina. Este es el número de muertes. Si en esta no está, porque obviamente el cuello uterino es 300.000 y el último es el páncreas, que tiene 400.000. En este, que creo que es el que tiene mujeres solas, este tiene 600. Ah, no, estoy yendo para atrás. Disculpa, Alejandro, que la lámina aquí es para atrás. Este tiene 300.000 causas de muerte. Esta lámina es muy importante porque pongo a Venezuela. Este es para que veas los casos nuevos de cáncer de cuello uterino en el mundo, pero tú clicas sobre Venezuela y te aparece el número, ¿ves? 3.709. Cuando en Estados Unidos hay 14.000 casos, en Venezuela aparecen 300.009 casos. Es decir, no es mucho, pero es el segundo. En Venezuela es la segunda causa de incidencia de cáncer ginecológico detrás de la mama. Y fallecen unas 2.000, 2.100 muertes. Para que tengan un ejemplo, en España aparecen 34.000 casos nuevos de cáncer de mama. O sea que estamos hablando de que si tú lo comparas con esto, o sea, en Venezuela hay 3.000 y en España hay 34.000 mamas. Es decir, el cáncer de mama en España es muy frecuente, pero el del cuello uterino es bajísimo. ¿Por qué? Bueno, por los programas de citología, obviamente, que llevan años y años surgiendo frutos en el primer mundo, tanto en Europa como en Estados Unidos, como en Asia. Y por último, te quería mostrar esto que sigue siendo interesante cuando pones el top de los cánceres en todos los países. La mama sigue siendo el cáncer con más incidencia, la próstata, estos hombres y mujeres juntos, y el cuello uterino es el tercer cáncer más frecuente en países. Si pones todos los países, en 17 países el cuello uterino es el cáncer más frecuente. Aquí te comparo la mama para que veas la frecuencia. Casos de mama contra muertes de mama, lo que te decía, ¿ves? Aparecen 2 millones al año y mueren 684. ¿Logras ver acá? Sí, ¿Se ve bien, Alejandro? Perfecto. Y fallecen 684, si mama es una 4. En cambio, fíjate, pulmón, 2 millones y fallecen 1.8. Cuando vamos a cuello, esta lámina son 600.000,
Pero aquí, como es tan poco, no me aparece. O sea, estaría detrás de la próstata en 300.000. Más o menos esa. Ahora te muestro este es el de cuello uterino solo, ¿eh? Aparecen 600.000, esta es la incidencia, y fallecen 340.000 mujeres. Es decir, esos son los datos actualizados para cuello uterino en el mundo. A nivel mundial, las tasas son estas, 15,3 cada 100.000 mujeres, pero en Sudamérica y en Venezuela es muy alto. Fíjate que es más o menos el doble de lo que aparece en las mujeres cuando son las tasas a nivel mundial. Como te dije, ocupa la cuarta causa y la séptima general, generalmente se ve en países subdesarrollados con una tasa de mortalidad alta. Esto lo quería mostrar, esto es una antigua gráfica donde ves sobre todo cómo es el accionar de la infección del virus del VPH a nivel del mundo. Más o menos hay 300 millones de mujeres infectadas por VPH, 30 millones de verrugas, 30 millones de lesiones de bajo grado, 10 millones de lesiones de alto grado en el cuello uterino y hay 600.000 mujeres, o 0,6 millones de mujeres con cáncer de cuello. ¿Por qué? Porque el VPH tiene una asociación directa con el cáncer de cuello. Es un cáncer, quizás el único, en la asociación que tiene en la etiopatogenia del cáncer, está relacionado directamente con el cáncer de cuello. Es decir, el 99% de los cánceres de cuello tienen infección por VPH. Me preguntaba sobre los factores de riesgo. Si quieres, no sé si quieres preguntarme algo sobre la epidemiología, yo creo que está bastante claro en dónde estamos. Es un cáncer que ha venido bajando, Alejandro, a nivel mundial, sobre todo en los países primermundistas, y todavía queda en los países tercermundistas. Ahora, el ser una mujer joven de menos de 30 años o 40 años, da la seguridad de que no va a tener un cáncer de cuello uterino. Eso es importante. Fíjate, el cáncer de cuello uterino no se ve por debajo de los 20. Y es poco frecuente por debajo de los 25. Pero ya por encima de los 25, 30 empieza a aparecer. ¿Por qué? Bueno, se supone que tú te infectas como mujer con el virus del papiloma entre los 16 y los 25 años. El virus comienza a dañar la célula alrededor de esa edad y tarda 10 años en comenzar a producir los primeros signos clínicos que serían las lesiones de bajo grado, luego las de alto grado y luego pasas al cáncer. A menos que tú tengas un estatus inmunológico pobre, que tengas el virus del SIDA o que seas una persona de escasos recursos, con una mala ingesta vitamínica, una persona, digamos, que no esté bien nutrida, entonces el cáncer va más rápido. Y por eso vemos cánceres, digamos, a edades más recientes. En general, tu pregunta es, el hecho de ser muy joven sí te exime, porque a los 20 años es muy poco frecuente, a los 25 se ve poco. Es decir, este es un cáncer que aparece generalmente alrededor de los 30 años, 30, 40 años. Perfecto. Y estos son los factores de riesgo, Alejandro, que yo creo que podemos ir viendo. Lo que tú decías, el inicio temprano de la actividad sexual es la causa principal. Sí, es una de las causas más importantes, pero al final la causa más importante es las múltiples parejas. Es decir, en pocas palabras, es que tú, cada vez que mantienes relaciones sexuales con otra persona, tú mantienes relaciones también con todas las patologías infecciosas de esa persona. Es decir, la memoria, digamos, bacteriológica, pues va de un vector a otro. Entonces, si tú mantienes relaciones con una persona y esta persona tiene clamidia, tiene virus del VPH, pues tú te podrías infectar fácilmente. Por lo tanto, obviamente, el método del preservativo para esto es importantísimo. La infección de VPH lo vamos a ver más adelante. Como te dije, si tú estás inmunosuprimido, tienes más riesgo. El único factor de riesgo de hábito psicobiológico es el tabáquico. El tabáquico incrementa un par de veces o 3 veces el riesgo relativo. ¿Por qué? Porque le cuesta cicatrizar, porque le cuesta pelear contra el virus, y por eso es que generalmente el hábito tabáquico incrementa el riesgo de cáncer del cuello. Los partos, bueno, los partos, sobre todo en las lesiones primarias, podrían limpiar el cuello, sobre todo porque rompes el cuello uterino, pero si tienes muchos partos, significa que también has tenido muchas parejas y al final incrementas el riesgo. El nivel socioeconómico no es tanto una cuestión económica de dinero, sino sobre todo es debido a la baja ingesta de proteínas y de vitaminas. Esto es lo que causa que haya mucho mayor riesgo en las personas de escasos recursos o de mala alimentación, sobre todo como vemos en los países más pobres o menos desarrollados. Los anticonceptivos, hay como una doble vertiente. La primera es que, bueno, quien usa anticonceptivos generalmente practica
una actividad sexual un poco más libre, no usa el preservativo, y eso es una de las causas. Y la otra está en el anticonceptivo per se, que podría estimular el hecho de que aparezca más cáncer. Y las infecciones por los herpes simples es porque si ves un herpes en la piel, que no es el subtipo del cuello, pero generalmente van juntos los virus. Esto es lo que acabamos de ver, lo del tabaquismo, la inmunosupresión, el estado socioeconómico y la promiscuidad de la pareja, que es, lo pongo en rojo porque es lo más importante. ¿Qué pasa con el virus? El virus es muy importante porque es casi siempre necesario que el virus esté para que aparezca una lesión preinvasiva y el cáncer. Y la mayoría de las mujeres con este virus, por suerte, no contraen ni lesiones intraepiteliales, Alejandro, ni cáncer. Pasa como el cigarro. Es decir, hay una gran población que fuma, Alejandro, pero eso no quiere decir que esa población vaya a tener cáncer de pulmón. Y el virus produce un par de proteínas que son las que desactivan los genes supresores y por eso causan una gran cantidad de mutaciones en el cuello. No da viremia el virus del VPH y no pasa el torrente sanguíneo. ¿Qué ha pasado? Se ha oído mucho la presencia, bueno, ahora con las vacunas del coronavirus estamos otra vez metidos en la vacuna, y sí están las vacunas del virus del VPH, que son la única protección para lesiones preinvasivas y la única protección para el cáncer del cuello uterino, y sí hay que vacunar a las niñas y a los niños. Es una vacuna especialmente diseñada para prevenir el cáncer inducido por el virus del VPH. Hay como 100 o 150 tipos de virus, porque la vacuna no es más que un cascarón vacío, es decir, es un virus like a partícula, es una partícula inerte, y protegemos al paciente de la infección por los subtipos importantes. ¿Cuáles son esos subtipos? Bueno, esos subtipos son el 6, el 11, el 16 y el 18, que son los más importantes, pero sobre todo el 16 y el 18, porque los primeros dos son para verrugas. La vacuna, Alejandro, ya está autorizada desde hace 7 años, está recomendada en todo el mundo para niñas y ahora niños entre 9 y 12 años, ¿ok? ¿Y cuáles son los grupos especiales? Bueno, los niños entre 13 y 25 que no se hayan vacunado, que tengan actividad sexual, esos hay que vacunarlos, ¿ok? En España se utiliza una vacuna que es el Gardasil 4, pero también está el Gardasil que tiene 9 subtipos y por tanto protege para más. Aquí están los de alto riesgo, que son el 16, 18, 31, 33. Estos son los subtipos que están más asociados al cáncer. Y los otros tienen menos asociación. Estos dos, el 6 y el 11, tienen asociación con las verrugas. En Venezuela se hizo un trabajo que lo hizo mi compañero el doctor Sánchez Lander y su grupo, donde se demostró que el subtipo más importante es el 16 y luego el 18. Y aquí puedes ver que en el mundo los subtipos que están asociados al cáncer son siempre esos dos, 16 y 18. Es decir, la vacuna debe estar mirada a combatir esos dos, mínimo esos dos subtipos virales. Y ambas vacunas cubren esos dos subtipos. Ahí te lo pongo, fíjate, el Gardasil y el Cervarix, ambas lo cubren como mínimo, ¿ok? Aquí te tengo la última lámina y luego podemos conversar todo lo que quieras. Son, fíjate, el Gardasil, la primera que salió fue para 4 subtipos, los 2 genitales y los 2 de cuello uterino. Luego el Cervarix solamente para cáncer de cuello, 16-18. Y esta misma empresa, saca la nonavalente, que es la Gardasil 9, que tiene todos estos subtipos. Es decir, que cubriría obviamente, Alejandro, prácticamente todos los subtipos que están asociados con el cáncer de cuello. Y bueno, se deben dar estas dosis, una dosis inicial, una dosis a los 2 meses y una dosis a los 6, aunque la Cervarix, la segunda, la da al mes. Bueno, esta es la introducción que yo quería hacer para que habláramos de lo que tú quieras ahora. Voy a dejar de compartir para que podamos vernos sin problema. Una pregunta en factores de riesgo. El haber tenido otro cáncer como el de mama, por ejemplo, es un factor de riesgo. Y los... No, y desde el punto de vista familiar, mi mamá tuvo cáncer de cuello uterino, mi abuela, una hermana, ¿eso también entra como factor de riesgo? Fíjate, el cuello uterino, el factor de riesgo genético no tiene tanta impronta como la mama o el endometrio. Okay. Pero sí hemos visto que los pacientes que tienen familiaridad, sobre todo la madre con uterino, tienen el doble de probabilidad de tener cáncer de cuello. Yo creo que porque vienen de la misma condición, vamos a llamarla general. Generalmente viven en el mismo país, también tienen un poco psicológicamente la misma manera de actuar, a veces tienen la idea de tener muchas parejas o la condición o la facilidad, por lo tanto estamos hablando de mujeres parecidas en el tiempo.
Por lo tanto, sí hay una componente de que cuando aparece en el cuello, el cáncer, uno o otros familiares, sobre todo la hija, también lo tiene. Ahora, con mama no hay relación. Probablemente se comparte, digamos, comparten las mismas costumbres. Eso, comparten las mismas costumbres. En cuanto a la raza, por ejemplo, Alejandro, en los Estados Unidos, que tú sabes que es donde miden la mayoría de las cosas, las razas de color y las razas hispánicas o la gente de origen hispánico son los que más cáncer de cuello tienen. Triplican a los anglosajones. Pero probablemente también relacionado un poco al nivel socioeconómico. Sí, sí, y a las costumbres. Yo creo que también mucho a las costumbres. De hecho, tú ves que países como Japón, el sur de Asia, tienen muy poco cuello uterino como cáncer. Ahora, ¿cuáles son los síntomas? ¿Puede ser que tenga cáncer de cuello uterino y no tenga ningún síntoma? Sí, fíjate, bien interesante esa pregunta. Yo creo que tu pregunta tiene la respuesta. El primer síntoma es no tener síntomas. Es decir, lamentablemente pasa como el ovario, pasa como la mama al inicio. Es decir, la mayoría de los cánceres son indolentes y el cuello uterino puede crecer, puede aparecer sin ningún síntoma. Ahora, cuando da síntomas, ¿qué da? Sangrado anormal, un sangrado intermenstrual, un flujo más allá del normal, con algunas trazas de sangre. Esas son quizás las 2 o 3 primeras, digamos, causas de síntomas. Y luego el dolor en la relación sexual, que se llama dispareunia, ese es otro de los síntomas de alarma, sobre todo al final de la relación sexual. Entonces, cuando una mujer tiene un sangrado anormal que no es propio de su ciclo menstrual, o tiene un flujo con trazas de sangre, o tiene dolor en la relación, debe acudir al especialista ginecólogo, que antes de hacerle una eco, Alejandro, lamentablemente, porque hoy en día parece que hacemos eco transvaginales o transcavitarias, como se le llama en otras partes, sin ver el cuello uterino. El ginecólogo y muchos de ellos hemos dejado de ver el cuello por verlo a través de la eco. Y primero hay que ver el cuello, como te diste cuenta, las láminas que puse son lesiones pequeñas y tú con la eco no vas a ver, y eso es un cáncer de cuello. Y me dijiste ya que podía no haber síntomas. No, sí, pero el síntoma más frecuente es el sangrado anormal. Ese es el síntoma más frecuente cuando aparece. Ok, entonces eso quiere Alejandro, decir, dime. No, dime tú que te digo otra Eso cosa. quiere decir, como lo más frecuente que sea sintomático, eso pone énfasis en la necesidad de que la mujer debe ir a su consulta programada anual o no sé, cada 6 meses. Anual, donde su ginecólogo, su cirujano oncólogo, porque está claro que puede estar comenzando un proceso de este tipo y no tener ningún síntoma. Exacto. Es decir, la base de la prevención, primero, es eliminar los factores de riesgo. Esa es la base de la prevención, que es la más difícil. ¿Por qué? Porque tú no puedes limitar la actividad sexual de la población, además que eso es, primero, es inhumano, porque es parte de nuestra esencia. Y segundo, pues tú estarías limitando las libertades personales. Pero hay que hacer énfasis en tratar de mantener relaciones sexuales de manera protegida, usando el preservativo, conociendo a la otra pareja. Eso sería lo principal, nutriéndose bien, manteniendo el número o la cantidad de vitaminas adecuadas, no fumar, es decir, todo lo que hemos visto para disminuir el factor de riesgo que es la causa. Y vacunarse. Exacto. Y vacunarse, muy importante, perdón, tienes toda la razón, vacunarse. Niños y niñas, vacunarse, ¿ok? ¿Qué cosa? El momento que tú dices, bueno, ya yo estoy tratando de disminuir mis factores de riesgo, ahora, ¿qué debo hacer? Bueno, como tú dices, voy al médico a partir de 18, 20 años, la mujer cuando haya tenido su primera actividad sexual, y el médico ginecólogo, el médico especialista, debe ver el cuello, verlo, ¿ok? Y luego tomar una muestra de citología, que dependiendo de los países, pues se hace una citología en base líquida, es decir, tratando de sacarle el mayor provecho a las células del cuello y tratar de ver si hay alguna anomalía. Muy importante, Alejandro, que aparte de los flujos sanguíneos, pueden haber flujos infecciosos. Y hay una bacteria, vamos a llamarla bacteria, que es la clamidia, que tiene asociación con el cáncer del cuello. Es prácticamente un cofactor. Entonces, esto se puede determinar y los ginecólogos, el que toma la muestra puede ver si hay una infección por clamidia, que es un germen el cual está asociado con el cáncer de cuello. No es la misma asociación del virus del VPH, pero es un cofactor para que crezca más rápido, digamos así, el problema del cáncer del cuello. Perfecto. Ahora, hay diferentes estadios
en el cáncer de cuello uterino como en el de mama, pues. Tú dijiste, puede estar localizado y luego de estar localizado puede extenderse ¿a dónde? Claro, fíjate, desde hace más de 70 años hemos tratado de hacer esquemas para ver cómo clasificar los cánceres. Y todos los cánceres se clasifican iguales. Y van del 1 al 4. ¿Ok? Todos los cánceres, cuando a un médico le dice a un paciente su tumor, su cáncer está en estadio 1, es que está confinado al órgano. Cuando te dice que es estadio 2, es que está en el órgano vecino. Si te dice que está en estadio 3, es que ya ha ido más allá del órgano vecino o ha llegado a los ganglios linfáticos. Y si te dice que está en estadio 4 es porque tiene generalmente metástasis a distancia. En el cuello es igual. El estadio 1, el tumor está localizado en el cuello del útero, que puede estar más pequeño o menos, entonces se subclasifica estadio 1A, estadio 1B, el B1, el B2, el B3, pero siempre dentro del cuello. Y luego estaría el estadio 2, que ya sale del cuello y va a la vagina, por ejemplo. El estadio 3 va a la parte alrededor del útero que se llama parametrio. Y así va creciendo. Generalmente las primeras líneas de metástasis la da a los ganglios linfáticos de la zona regional. Okay. ¿Y qué estudios complementarios hacen ustedes para llegar al diagnóstico certero? O sea, ¿cuál Muy es buena. digamos, el principal que ustedes hacen y luego los otros pasos que ustedes dan? Claro, en el momento que tú tomes una muestra, porque el estudio, el estándar de oro, tú tomas una citología y una sospecha, tú debes tomar una muestra que se llama biopsia para estar seguro de que es un cáncer de cuello. En el momento que tú tienes un cáncer de cuello y examinaste al paciente, vamos a poner que es un cáncer de cuello temprano, es decir, está tomado el cuello y tú tienes alguna duda si está un poco más allá, tú tienes que realizar estudios de imágenes para descartar que esté más allá, que es lo que tú me estás preguntando. Generalmente se hacen dos estudios. La resonancia magnética, ¿verdad? A nivel pelviano, con contraste, y una tomografía abdominopélvica con doble contraste. Con esto, tú ves la parte alrededor del cuello con la resonancia y con la tomografía ves si hay afectación o no de los órganos que están alrededor, sobre todo vejiga y recto. Es decir, estos dos estudios, cuando económicamente no se puede, pues tú utilizas solamente la resonancia, pero si podrías hacer la tomografía y la resonancia sería excelente. Antes inclusive hacíamos rectoscopias, gastroscopia, cistoscopia. Eso lo hacemos cuando ya está establecido que hay una lesión que está invadiendo el recto o la vejiga. Ahora, una vez hecho el diagnóstico, Giovanni, eso implica, sin duda alguna, que tú vas a tener que sacarle el útero a la persona. Pues depende obviamente del estadio. Ah, Cada vez, Alejandro, por suerte, encontramos lesiones menos agresivas, no, menos extensas en los programas donde se hace prevención buena del cuello del útero. Entonces, si tú ves una lesión y tienes un carcinoma in situ, tienes una lesión pequeña de 3 milímetros de infiltración, de 5, tú podrías quitar solamente el cuello del útero. Lamentablemente, casi siempre en los países subdesarrollados las lesiones aparecen en estadios avanzados. Entonces, por encima de 2 centímetros, lo que tú dices es cierto. Lo que es el tratamiento en ese caso es la histerectomía radical, es quitar el útero con la parte, digamos, alrededor y los ganglios. Y en ese caso no puedes tener más hijos. Pero si el tumor es muy pequeño, podría solamente quitar una porción del cuello uterino y luego, con métodos de fertilidad, ayudar a la fertilidad y esa mujer podría quedar embarazada. Nosotros en el Hospital Oncológico de Ultracet hicimos algunas traquelectomías, que era escindir, resecar el cuello del útero, y de esa manera dejamos el útero para probar si se puede llegar a la fertilidad. Francia es el país que más traquelectomía, uno de los que más experiencia tiene, y nosotros hacíamos esa técnica, es decir, quitábamos el útero y los ganglios. Pero cuando el tumor es más avanzado, mide más de 2 centímetros o 4 centímetros, ya se hace histerectomía. Y si es más allá, se da es radioterapia. Y la radioterapia causa fertilidad permanente en el útero. No pueden tener más hijos. ahora, ¿cuándo se da quimio, radioterapia? Claro, a medida, cuando el tumor es más grande, por ejemplo, un tumor ya por encima de los 4 centímetros, el tumor se le da radioterapia y desde los años finales de los 99 se comprobó que cuando tú le sumas a la radioterapia un fármaco que era el cisplatino, ahora también taxano, es decir, quimioterápico, eso mejoraba muchísimo la respuesta de la radioterapia. Y por lo tanto, se le da quimioterapia al paciente no porque tenga enfermedad avanzada extrapelviana, no porque tenga metástasis, sino porque aumenta muchísimo el efecto de la radioterapia local. Entonces,
el hecho de que te den radioterapia en el cuello uterino no quiere decir, perdón, quimioterapia, no quiere decir que tú tengas una enfermedad extrapelviana, no quiere decir que tengas metástasis a ganglios aórticos, no. Generalmente es parte del tratamiento. Se le da radioterapia y se le suma la quimio porque se ha visto que disminuye muchísimo las recaídas. ¿Y hay algún otro tipo de tratamiento adyuvante como inmunoterapia y este cáncer en específico es como el de mama, es hormonodependiente o no? No, no, porque el epitelio es un epitelio de revestimiento, esto es un epitelio de piel en el 90%, aunque también hay adenocarcinomas y pueden marcar estrógeno y progestágeno, pero no se maneja hormonalmente. El que sí se puede manejar hormonalmente es el del endometrio, pero el del cuello uterino, el carcinoma epidermoide de cuello, es un carcinoma que se maneja generalmente con cirugía y radioterapia y quimio, pero no tratamientos biológicos a menos que sean subtipos totalmente diferentes, pero en el caso del más frecuente se maneja con cirugía y radioterapia y quimio cuando se le da radioterapia al paciente, se le asocia. ¿Y tratamientos alternativos como cannabinoides, por ejemplo? Mira, tú sabes que yo soy muy holopático y los tratamientos míos son muy signados por el academicismo. No tengo experiencia, no conozco, yo creo que son más bien para el manejo del dolor, es decir, para que el paciente no sufra. Y entonces son tratamientos que hacen que tú no tengas dolores. Entonces, bueno, parecieran ser más bien paliativos. Eso es lo que yo entiendo Sí, que podemos ofrecerle al paciente, siempre que sea lícito, claro. ciertamente. Ahora, ¿cómo va a influir el tratamiento quirúrgico en mi vida posterior desde el punto de En la vida vista de la mujer, ¿cierto? sexual y mis actividades diarias? Eso es bien interesante. Los dos pilares del tratamiento del cuello uterino son la cirugía y la radioterapia. Ambos tienen una morbilidad que es muy, muy, muy importante. La cirugía, si es una histerectomía radical, puedes tener complicaciones, digamos, a corto plazo y a largo plazo. A corto plazo, obviamente, bueno, el sangrado, la infección, pues son operaciones largas, importantes, trombosis en las piernas, pero bueno, una vez salido de la fase aguda, tú puedes tener lesiones urológicas que son escasas o poco frecuentes, pero están. Y si la histerectomía o el que realizó la histerectomía no tuvo cuidado con la parte de inervación, se pierde un poco la sensibilidad de la vagina. Por lo tanto, muchas mujeres se quejan de pérdida de líbido, pero más que de la libido es de la sensibilidad de los órganos genitales. Eso en el caso de la Cirugía. cirugía, pero en el caso de la radioterapia, pues depende de la irradiación, de los equipos de radioterapia, tú puedes tener uno de los efectos más temibles de la radioterapia, que es la vaginosis eh, por radioterapia, donde hay una disminución del calibre de la vagina y a veces inclusive se necesitan dilataciones porque hay lo que llamamos una sinequia vaginal. La vagina tiende a cerrarse por dos razones, porque al principio no la usan, por razones obviamente de que están enfermas, que se sienten mal, se sienten culpables. La mujer con cáncer de cuello uterino siente culpa, porque cree que la culpa es de ella. Entonces psicológicamente necesitan apoyo. Es un cáncer que psicológicamente es diferente al de la mama. El de la mama es culpa de la genética, culpa de la familia, culpa de los hijos, no es culpa de ella como persona. En cambio, en el cuello uterino, Alejandro, y eso es lo que uno ve, la mujer siente culpa porque tiene asociación con el sexo y eso desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista idiosincrático. La gente le ha dado como que la culpa a la mujer porque tiene asociación, obviamente, con el virus del VPH, con la clamidia, con el haber tenido varias parejas, aunque tú puedes ser una vida normal, también puedes tener cáncer de cuello, obviamente. Entonces, la mujer deja de mantener relaciones por un tiempo, aparta a su pareja, entonces la vagina tiende a cerrarse. Y luego es muy difícil volver a abrir esa vagina. Entonces, no solamente pierde la función del útero, Alejandro, de los ovarios, porque irradia toda la pelvis, sino que además se puede cerrar el útero y puede tener relaciones dolorosas y con sangre. Es decir, la morbilidad, los efectos colaterales del tratamiento del cáncer de cuello son duros. Además, esta radioterapia afecta los órganos vecinos como son el recto, Sí. ¿no? Tú puedes tener inclusive como comorbilidad, cada vez con los equipos modernos Y la se ve vejiga. menos. Y la vejiga, exactamente. Mira, yo he tenido pacientes con cistitis actínica, que es el nombre, cistitis actínica crónica,
con sangrados, disuria, sobre todo poliacuria, tienen muchísimos deseos de orinar, tenesmo, que no se curan con facilidad. Aparte del problema de la vagina. La rectitis también se ve, la rectitis actínica. Es decir, son los efectos de la rectitis. Se veían más, claro, con las bombas de cobalto, los tratamientos anteriores irradiaban durísimo al remanente, a la vagina remanente, al cuello, para poder esterilizar toda esa zona de las células cancerígenas, y claro, los rayos tenían que pasar a través del recto y la vejiga. Hoy en día dan una radioterapia, digamos que alrededor, ¿ok? Que ya llamamos radioterapia conformada. Entonces, la máquina de radioterapia va girando, Alejandro, alrededor del eje, alrededor de la pelvis, para que no se le dé radioterapia a un solo punto. Con eso se disminuyen mucho los efectos colaterales de los órganos circunvecinos al cuello uterino. Ok, si el tratamiento quirúrgico es histerectomía radical, por supuesto no va a poder tener hijos. No pero puede. si es local, ¿verdad? Sí. ¿Y qué pasa? ¿Puedo salir embarazada nuevamente? Sí, claro. ¿Debo hacerlo? ¿Debo apurarme en salir embarazada? Porque Mira, no sé si ese que cáncer puede volver. Vamos a partir de que tengas una lesión localizada, un carcinoma in situ, un NIC3, es decir, o un cáncer muy, muy pequeño, un 1A, es decir, una lesión de 3 milímetros de infiltración, y si te hacen una conización amplia, y con eso estás tratada, pues inmediatamente que esté cicatrizada, pues deberías tratar de tener un hijo, porque la lesión puede volver a aparecer. ¿Ok? Entonces, yo pienso que sí, que los tratamientos locales, sobre todo para lesiones muy pequeñas, son válidos, con un seguimiento importante. Inclusive hace unos años se hacía eso, inmediatamente tenían un hijo y luego se hacía la histerectomía. Imagínate tú digamos, la manera de tratar esta enfermedad, no se le da permiso al tiempo. Entonces, sí, cuando las lesiones son pequeñas se pueden tratar para que la pareja pueda tener su hijo, ayudado a veces, porque una vez que el cuello es tocado se disminuyen las posibilidades de la fertilidad, con un centro de fertilidad, y así que tengan su gestación, que tengan sus hijos, y luego pues se controla el cuello, y si vuelve a aparecer algo se hace una histerectomía. Y ese embarazo no va a ser un factor para No. reavivar el problema del cáncer No, de no, cuello. absolutamente, no, nada que ver, porque además no es hormonal. Es un embarazo de alto riesgo, es lo único. ¿Ok? Sí, los cuellos tratados siempre son embarazo de alto riesgo, hay que cerrarlos, tienen que ser cuidados con gente que maneja el embarazo. Ahora, ¿cuál es el pronóstico del cáncer de cuello uterino? Y si esos cánceres pequeños se curan ciertamente o... Mira, el pronóstico del cuello uterino, como todos los cánceres, es mejor a medida que el cáncer lo tratemos y lo detectemos en estadios más tempranos. Pero también depende mucho del huésped, ¿ok? De la inmunidad propia de cada uno. Si tú tienes un cáncer de cuello uterino estadio 1, tú tienes 90% de probabilidad de estar vivo a los 5 años. ¿Por qué? Porque tratas el cuello, le haces una histerectomía y quitado el cuello uterino y las partes laterales, la probabilidad de que vuelva a aparecer son muy bajas. Ya cuando pasamos un estadio 2, ya bajamos al 70-75% de sobrevida a los 5 años, y a medida que avanzamos, podemos llegar al 50% y hasta el 30% en estadios 3. ¿Por qué? Porque obviamente en el momento que el cáncer avanza hacia otras regiones fuera del útero, las probabilidades de hacer metástasis es mayor. Entonces, lo más importante es que la mujer se revise con el ginecólogo el cuello del útero, y ante cualquier lesión sospechosa se tome. Primero, la citología es fundamental. La determinación del BPH, cuando le diga a su ginecólogo, la debe hacer. Y si hay una lesión que se vea, se toma su biopsia. Y si el paciente piensa que esa persona no lo está manejando de manera adecuada, mujer tiene un sangrado de hace meses y no le toma una biopsia, puede pedir una segunda opinión y ver si realmente, porque todos nos podemos equivocar, a veces tú puedes pensar que es un proceso inflamatorio, que tienes una infección y no le has tomado una biopsia al cuello. Entonces, si tú tienes un sangrado permanente y no se sabe la causa, y si es del cuello, pues con más razón es preferible tomar una muestra y estar seguro. Pero hay la posibilidad de que ese cáncer pequeño de cuello uterino se cure. Sí, absolutamente. Así como también hay riesgo de que regrese. Claro, si tú has quitado el útero, por ejemplo, vamos a ponerte que aparece un cáncer pequeño en una mujer con paridad completa, ¿ok? De 45 años, y tú le haces una histerectomía radical, las probabilidades de que aparezca son bajísimas. Un tumor de 3 centímetros con ganglios negativos, esta mujer está curada, ¿ok? Curada
pero que no tiene que no dejar de ir a su control, porque aunque queda la vagina también puede, aunque es muchísimo más resistente que el útero, puede ser asiento de lesiones malignas y puede tener o una enfermedad primaria de la vagina o una recaída de esa cúpula vaginal donde estaba el útero. Eso es así. Es decir, no porque te traten ya tú no vas a dejar de controlarte, no, eso en ningún tumor es así. Ajá. Y otra pregunta, me hacen el diagnóstico, hacen una cirugía pequeña porque es un cáncer localizado. ¿También debo vacunarme si no me vacuné para el virus VPH? O sea, Sí, vale sí. la pena que me vacune, porque Claro que sí, claro que sí. ¿Por Claro que sí qué? vale la pena, ¿Por porque qué tú si puedes... si ya tuve cáncer y fue localizado No, y sí me vale la sacaron pena porque tú ¿por qué? estás protegiendo la vagina, la cúpula vaginal. Y sobre todo, tú pudiste haber estado infectado con un subtipo, con el 16, con el 18, pero todavía hay muchísimos más subtipos, Exacto. 8 o 10 más, que te pueden volver a producir una lesión en las células. Porque acuérdate que la vagina también es un epitelio y un epitelio de protección, es un epitelio estratificado y es un epitelio el cual es susceptible de que aparezcan lesiones en ella. Entonces, con más razón aún, además, vacúnate por los genitales, por las verrugas genitales, por las lesiones de vulva. Es decir, la vacuna tiene un impacto importantísimo en la sobrevida del cáncer de cuello. Y la edad perdón, y la edad máxima de vacunación. Bueno, ya yo tengo 50 años, ¿debo vacunarme? Si Ya, soy una claro, mujer activa sexualmente, por supuesto. ya, por supuesto, la vacuna está pensada para el grupo poblacional, o sea, para prevención pura entre 9 y 12, es decir, una población que se supone que no ha tenido actividad sexual. Okay. A partir de los 13 años, pues puedes o no tenerla, bueno, corres el programa y la sigues manteniendo. Por supuesto, la paciente tiene que pedirla, no la van a llamar, pero entre 9 y 12 en los programas las llaman y le dicen, mira, te toca vacunarte. Es como cuando te toca vacunarte contra el sarampión, es decir, tiene su fecha. Pues en los países donde vacunan gratuitamente o donde lo hace el Estado, las niñas entre 9 y 12 las llaman, ¿ok? Y las vacunan. Si ella estaba en el extranjero y llega a los 15 años, pues va al centro de salud y las vacunan. Eso hasta los 25 años. Después de los 25 años o 26, pues tienes que tener una condición como lo que tú decías, que hayas tenido, por ejemplo, una lesión en el cuello uterino, que tú tengas una conización de cuello, es decir, algo que diga, mira, esta persona tuvo algún contacto o alguna enfermedad, entonces hay que vacunarla para protegerla de otros subtipos virales. ¿Ok? O sea, Pero la una persona de mujer, 50 años no tiene que vacunarse. pero lo puede pedir. Claro, exactamente, y tiene su derecho, se puede ¿Y vacunar. hasta qué edad es necesario que se vacune la mujer? Yo pienso que hasta la menopausia, hasta 49, 50, sin ningún problema. Después no tiene mayor validez. Pero no quiere decir que el cáncer de cuello uterino no puede aparecer después. Aparece menos, pero puede seguir apareciendo. Es raro. Cuando tú tienes un sangrado posmenopáusico, casi siempre es el endometrio, no es el cuello. Pero hemos visto cáncer de cuello también a los 55, 60 años. Claro que sí. Mira, y una última pregunta es, ¿qué pasa si estoy en mi control, estoy embarazada y se me hace el diagnóstico durante el embarazo de un cáncer de cuello uterino? Esa pregunta prácticamente es todo un segmento. Bueno, lo primero es en qué trimestre del embarazo estoy. Entonces, vamos a ponerte que tú estás en el segundo o en el tercero, que es lo más fácil, en el tercero. Entonces, te hacen el diagnóstico primero de una lesión sospechosa. Te toman la biopsia, sí o no. Si estás en el tercer trimestre, tú esperas hasta que la mujer tenga su parto y su cesárea. O sea, tratas de no invadir el cuello. ¿Okay? ¿Qué parto debe tener? ¿Qué tipo de parto debe tener? ¿Es indicación de cesárea? Sí, si es un tumor grande, sí. Si es un tumor grande, sí. Si es una lesión pequeña, es decir, lo que llamamos una neoplasia intraepitelial cervical, puede parir, porque a veces inclusive como el cuello, digamos, hace clearance, es decir, se limpia con el parto, puede inclusive salir la enfermedad y perder esa parte del cuello y curarse, o por lo menos disminuir la lesión preinvasiva. El problema, Alejandro, es cuando o sea, las lesiones precoces, tú esperas que la mujer pare. ¿Okay? El problema es cuando una mujer sale embarazada y tiene un cáncer de cuello de estadio 2 o 3B. ¿Qué haces? Y estás en el primer trimestre. Pues esa es la pregunta difícil. Porque cualquiera de los tratamientos que tú le darías a esa mujer, radioterapia, por ejemplo, abortaría Sí. Entonces, nosotros tuvimos varios casos en los cuales eran mujeres con varios hijos y con cánceres avanzados y pues en ese caso tú tienes que hablar con la mujer y ver si ella quiere o no darse radioterapia.
Los radioterapeutas no les gusta porque, obviamente, pues vas a producir una muerte digamos, del feto y por lo tanto eso raya un poco entre la ilegalidad y la ilegalidad moral. Es decir, es complejo. Pero el tratamiento es iniciar radioterapia. En un 3B es iniciar radioterapia. Hacer un legrado a la paciente e iniciar radioterapia. Uno trata siempre de que la mujer complete su embarazo, pero cuando el tumor es muy grande y no puedes esperar, tienes que tratarlo, porque si no la mujer puede fallecer o el tumor puede crecer tanto que la mujer puede fallecer. Entonces, cada caso va evaluado uno por uno. Esa es la verdad. En el embarazo es bien complejo. Uno trata de no invadir el cuello casi que ni para tomar biopsias, porque la mujer puede tener un aborto. Entonces, tú le puedes tomar una biopsia con cuidado y decir, mira, tienes un cáncer de cuello localizado. Bueno, estás en el mes 6, ok, no hay nada que hacer, espera. Haces una cesárea, la programa y luego lo tratas. Y si hay que darle radio, hay que operarla. Ahora, como te digo, el problema es el primer trimestre. El primer trimestre, si es muy pequeño, pues espera, pero si es muy grande, tienes que tratarlo. No puedes esperar a 9 meses, porque es absolutamente peligroso. Hay algunos fármacos quimioterápicos que se pueden dar, inclusive en el embarazo, y aparentemente no tienen secuelas en el niño. Y de hecho no lo tienen, aparentemente, pero bueno, ya eso son otras cosas y depende. Pero eso sí es un capítulo bien interesante. Por suerte se ve poco el cáncer de cuello uterino y embarazo. Yo en mi práctica pude ver algunos porque las maternidades cuando salían embarazadas mandaban a nosotros al hospital oncológico y nosotros tomamos la decisión, entonces lo llevamos a comité con los radioterapeutas. Entonces siempre lo importante era la edad del embarazo. El segundo y el tercero dejábamos que el embarazo siguiera, y cuando es el primer trimestre, pues lo hablábamos con la mujer, con la paciente, a ver qué opinaba de empezar la radioterapia, sobre todo, porque la radioterapia es lesiva contra el feto, y operarla no la puedes operar. Eso es. Perfecto. Bueno, Giovanni, no me queda más que agradecerte de nuevo por estar presente aquí en Medicina y Algo Más Podcast, y quedas invitado Vale, para un nuevo capítulo. claro que sí, claro que sí. Muy bien, gracias a ti y saludos a la familia. Gracias, igualmente.